Llegó la hora de fuego real en el circuito de Suzuka. Después de 3 sesiones de entrenamientos libres y especialmente la tercera, la que os hemos contado antes de esta sesión de clasificación, que había sido muy activa, ahora llegó el turno de la clasificación y desde luego se cumplieron algunas cosas que pensábamos que podían llegar a ocurrir y hemos visto una sesión de clasificación muy igualada, muy reñida y que nos ha dejado una parrilla para mañana para una carrera súper emocionante. Vamos a contaros qué es lo que ha ocurrido en esta sesión de clasificación del Gran Premio de Japón. La clasificación daba comienzo y había ciertos puntos en los que fijarse, con un Carlos Sainz que venía de ganar la anterior carrera y por supuesto había mucho foco puesto sobre él, y además especialmente un Yuki Tsunoda que corre en casa y en el momento en el que se le puso por primera vez en esta sesión de clasificación en la pantalla se escuchó una ovación tremenda en el circuito de Suzuka. La Q1 daba comienzo con un Kevin Magnussen siendo el primero en salir a pista, a la vez que el Haas salía bastante pronto. Luego veíamos entre el resto de la parrilla muchísima tranquilidad, aquí incluso el coche de Sergio Pérez estando incluso elevado. Magnussen cerraba su vuelta, por supuesto morado en todos los sectores porque era el único que había salido a rodar, y ya veíamos una desbandada total de la parrilla, prácticamente todos los pilotos salieron en el mismo momento. Esto provocó que incluso hubiera un safe release, en este caso de Piastri quejándose de Russell, aunque realmente no llegó a haber ningún problema. Veíamos también en este punto cómo iban saliendo y se comentaba que iba a haber esa investigación, pero realmente como mucho habrá una reprimenda. Y ya vemos ir cerrando las primeras vueltas después de la de Magnussen con un Verstappen que se posiciona primero por delante de su compañero de equipo en este punto a 4 décimas. Venía Carlos Sainz y se queda tercero a 6 décimas, siendo solamente superado en este punto por los dos Red Bull. También vemos a los McLaren que se espera muchos de ellos y Oscar Piastri se pone tercero por delante de Carlos Sainz, y también por supuesto el piloto local que estaba siendo ovacionado cada paso por el circuito se ponía en esta ocasión octavo. Vemos como también viene Lando Norris, que ya os hemos dicho que de McLaren se espera mucho, pero no era una vuelta demasiado buena, se ponía sexto, y la realización nos reflejaba un momento en el que Yuki Tsunoda se fue largo en la curva 9 y de la parte de atrás le subviró un poco. También la realización nos fijaba en esta última chicane del circuito cómo los pilotos la cogían al máximo, que esto hasta ahora, hasta este momento no lo habían estado realizando, pero ahora por supuesto buscando sacar el máximo rendimiento posible, esta chicane llegaban incluso a elevar los coches que salían botando de la misma chicane. Ya llegaban los segundos intentos cuando después de haber completado el primero y no salía ninguno de los 9 pilotos de delante porque podían quedarse gracias a el primer intento que habían hecho, y esto es muy beneficioso porque te guardas un compuesto de neumáticos blandos. Ya de los pilotos que todavía quedaban que sí que salieron, vemos a un Sargent que no mejora lo suficiente y se pone decimoquinto, sigue en zona de peligro. Leclerc, que sí que necesitó salir, aquí ahora sí, pero tras un segundo intento se posiciona en cuarto lugar. Magnussen, que no mejora lo suficiente y se queda ya en zona de eliminación, mientras que Hülkenberg, que fijaros que viene mejorando, sí que consigue salir de ahí, por ahora ha conseguido meterse dentro de los 15 primeros pilotos que pasan a Q2. Ocon hacía lo mismo, Ocon ya os adelanto que consiguió pasar el corte y celebró, al igual que lo ocurrió en Australia, por todo lo alto esta clasificación. Lo mismo ocurría con un Yuki Tsunoda que conseguía pasar y no le ocurría a Wang Yuzhou. Pero lo más impresionante no era eso, sino que un Lance Stroll se había quedado fuera del corte. Fijaros en la tabla de tiempos dónde está en este punto su compañero de equipo y dónde está Lance Stroll, habiendo tenido que hacer un segundo intento. También otro de los que se quedaba fuera era Pierre Gasly, que bueno, pues reportaba por radio que no podía hacer mucho más. Los eliminados en Q1 fueron los siguientes, con un Stroll decimosexto, Gasly decimoséptimo, Magnussen decimoctavo, decimonovena posición para Sargent y último lugar para Wang Yuzhou. Daba comienzo a la Q2 y en esta ocasión eran los dos Red Bull los primeros en salir, con especialmente Verstappen siendo el primero en salir a pista, y esto, la realización completamente cine, nos ponía la imagen de Max Verstappen y en esta ventanita superior a Christian Horner desde el muro de boxes. Verstappen cerraba la vuelta, por supuesto, en primera posición e iban otros pilotos comenzando, con especial ímpetu en ver qué es lo que hacía Fernando Alonso, que se posicionaba tercero, solamente superado por los dos Red Bull, consiguiendo quedar sobre todo por delante de Piastri, es lo especial. Hamilton se quedaba a un segundo, pero hay que contaros que en este primer intento que salieron los Mercedes salieron con neumático usado. Daban por hecho que seguramente ellos necesitarían hacer 2 intentos, así que pusieron un usado para luego usar el nuevo y no ocurrirle como Leclerc, que ya usó 2 compuestos durante la Q1.
Vemos a un Lando Norris que se posicionaba tercero, conseguía superar en este punto a Fernando Alonso marcando récord del primer sector, Yuki Tsunoda que conseguía escalar hasta la séptima posición, sobre todo quedando por delante de Hülkenberg, que ya es un rival que sí que tiene que intentar llegar a superar, Russell lo mismo que os hemos comentado con Hamilton, que va con usados y se queda séptimo a un segundo de Verstappen, y el tiempo de Leclerc la verdad que no era especialmente bueno, se quedaba en sexto lugar, con un Carlos Sainz que conseguía superarlo, sí que era quinto, pero una décima más rápido que su compañero de equipo. La realización se nos fijaba también en este punto en que en la vuelta de Alonso comentaban que a lo mejor podía haber perdido un poco de tiempo porque al igual en esta curva 16 también salió botando en esa chicane, pero realmente no perdió demasiado. Los pilotos regresaban y vemos a un Carlos Sainz que le reportaba por radio al respecto sobre que no podía llegar a hacer mucho más porque además tenía problemas en el pedal. Y ya vemos el segundo intento de Q2, os hemos comentado que los Mercedes van a salir porque efectivamente pues lo necesitaban. Hay otros pilotos que ahora os diremos que ni siquiera salieron y se guardaban otro compuesto, porque algunos ya se lo guardaron en Q1 y se lo conseguían guardar también en Q2. También en este punto nos ponían la repetición del por qué le habían eliminado una vuelta a Hülkenberg, que en la curva de la cuchara se había llegado a salir completamente fuera y por track limits le eliminaban la vuelta. Ya llegamos al punto en el que están cerrando las vueltas y fijaros los pilotos que no han salido, que son los dos Red Bull, los dos McLaren, los dos Ferrari, aunque ya Leclerc tenía un compuesto menos, y también Fernando Alonso se conseguía quedar dentro de boxes. Vemos a Hamilton que se escalaba hasta la tercera posición con un compuesto por supuesto nuevo, pero Russell con compuesto nuevo se quedaba séptimo, lejos de su compañero de equipo. Hülkenberg mejoraba y se metía ahora en posiciones de Q3, pero todavía tenía que esperar para ver qué es lo que hacían. Ocon no era capaz de mejorar, se quedaba un décimo. Daniel Ricciardo sí, parecía que podía llegar a escalar hasta las posiciones de los 10 primeros pilotos porque Albon no era capaz de hacerlo, pero llegaba el piloto local y con toda la ovación que recibía después de esto conseguía pasar el corte y meterse en Q3 superando a su compañero de equipo por 55 milésimas. Vemos aquí también que Bottas llegaba, tampoco lograba superarle, y vemos a un Yuki Tsunoda que se lo comentaban esto por radio y pues por supuesto elogiaba el trabajo que había realizado el equipo. Aquí vemos la diferencia con Ricciardo, que como os digo, al final de la vuelta del todo solo eran 55 milésimas. Los eliminados fueron Ricciardo en un décimo lugar, que aún así es un muy buen puesto de salida, Hülkenberg decimosegundo, Bottas decimotercero, Albon decimocuarto y decimoquinta posición para Esteban Ocon. Y ya da comienzo la Q3, son los Mercedes los primeros en salir en esta ocasión. Vemos aquí la pelea por la P3, lo que parecía es que Red Bull tenía la ventaja suficiente para poder acaparar la primera fila, lo que parecía, veremos qué es lo que ocurre, pero la P3 que iba a estar reñida, muy reñida, entre Alonso, entre Sainz y entre los McLaren. ¿Por qué no menciono entre los Ferrari? Porque Leclerc se quedó en boxes porque solo tenía un compuesto para utilizar. Los Mercedes, ahora sí con neumático nuevo, salían, eran los primeros en salir y Hamilton se ponía en primera posición, pero por supuesto, aunque superaba a su compañero de equipo, faltaba por llegar el resto, con un Verstappen que le sacaba 7 décimas en el primer intento prácticamente a los Mercedes, 5 décimas a Lewis Hamilton. Checo se quedaba segundo como el piloto más cercano, aunque en este punto le había metido 4 décimas. Fernando Alonso se quedaba cuarto, no era una muy buena vuelta del piloto asturiano para lo que habíamos estado viendo en las sesiones anteriores, y Carlos se elevaba hasta la tercera posición en la misma décima que Sergio Pérez. Piastri cerraba vuelta en cuarta posición y viene Norris habiendo marcado morado del primer sector y les era suficiente para ponerse en segundo lugar. Cuidado porque a lo mejor peligraba esa primera fila de los Red Bull. Yuki Tsunoda cerraba vuelta en noveno lugar, que realmente era último, porque un Charles Leclerc que ya después de que todos cerrasen vuelta, él salía ahora a boxes, mientras que el resto, como os digo, estaban regresando. También por la radio le reportaban a Alonso que había sido séptimo y él respondía diciendo que realmente no sabía dónde podía sacar más tiempo porque él ya pensaba que la vuelta que había realizado había sido buena. Más o menos ocurrió lo mismo con Hamilton, que le reportaba que estaba a medio segundo de Verstappen y preguntaba de dónde saca medio segundo. Ya vemos cómo los pilotos van saliendo justo cuando Charles Leclerc cierra vuelta y tampoco era demasiado buena. Séptimo lugar, a falta de ver también lo que sean capaces de hacer Alonso y Russell, pero claro, ya sabes que Leclerc más allá de ahí no va a ser capaz de mejorar. Llega también Charles Leclerc, que se lo reportan esto por radio,
radio y bueno, pues dice que ha dado todo lo que ha podido, que no entendía por qué no había conseguido un mejor tiempo. Van cerrando vuelta, Checo mejora el tiempo de Lando Norris, por ahora es segundo, pero no era suficiente para mejorar siquiera el tiempo anterior de Max Verstappen. A 23 milésimas se quedaba de un Max Verstappen que incluso lograba mejorar, a 66 milésimas se quedaba en este punto de su compañero de equipo. Carlos Sainz no mejoraba y se quedaba en esa cuarta posición a la espera de lo que hicieran otros pilotos. Tsunoda, que tampoco mejoraba, se quedaba en 10º lugar, que aún así es un muy buen puesto de salida, por supuesto. Alonso sí mejoraba, pero se quedaba en 5ª posición y venía George Russell, que no era capaz de mejorar. Así es como concluía finalmente la sesión de clasificación, con una nueva pole de Max Verstappen y primera fila de Sergio Pérez. Primera vez que sale en la primera fila desde que logró la pole en Miami. Desde entonces ni primero ni segundo en las clasificaciones. Junto a ellos Norris en 3er lugar. Fuera de los 10 primeros pilotos nos encontramos a un Carlos Sainz que está en 4º lugar, Alonso en 5ª posición, muy cerca entre sí. Únicamente ha habido milésimas, 4 milésimas que les han diferenciado. Piastri sexto, Hamilton séptimo, Leclerc octavo, 9ª posición para George Russell y 10º lugar para el piloto local Yuki Tsunoda. Esta ha sido la sesión de clasificación que hemos podido ver ahora en este Gran Premio de Japón, una sesión bastante reñida y que nos ha dejado bastantes cosas a ver. Desde luego que hemos visto un dominio de Red Bull bueno. Un Red Bull con una ventaja suficiente para acaparar la primera fila, como han conseguido hacer con Verstappen primero, Checo segundo, pero no con tanta ventaja como el año pasado. Es decir, se les ha reducido la ventaja en un circuito que les venía muy bien, porque el año pasado Verstappen ya no contra su compañero de equipo, sino que es que contra el segundo quedó a medio segundo de diferencia en clasificación. Aquí contra su compañero son 66 milésimas, que están bastante igualados, y contra Norris no llega ni a ser 3 décimas. Así que bueno, tiene Red Bull la voz cantante en este circuito, porque desde luego se les adapta muy bien, pero no con tanta ventaja como el año pasado. Ahora bien, desde luego que lo que parece es que Red Bull va a estar en la pelea. Ya no es que vaya a estar en la pelea por la victoria, es que parece que tiene todas las de ganar esta carrera. Por supuesto, con tanto Verstappen como Checo saliendo en primera fila, y ya no por el hecho de que se les vea ahora una ventaja suficiente, sino que es que estadísticamente de las 12 últimas carreras, en 11 se han ganado saliendo desde la primera fila, es decir, o primero o segundo. Así que saliendo los dos Red Bull en esa primera fila hace que pensar que van a conseguir poder ganar esta carrera. Son los favoritos para ello. Desde luego que puede haber remontadas. Aquí ganó, por ejemplo, Kimi Raikkonen saliendo desde la 17ª posición, pero fijaros en esa estadística. De las 12 últimas carreras, 11 se han ganado saliendo desde la primera fila. Tercer lugar para Lando Norris, muy buena clasificación para el piloto británico, muy cerca de los Red Bull, más cerca que el año pasado. Este fue un circuito que se dio muy bien a McLaren, pero estaban bastante lejos aún así de Red Bull. Ahora han conseguido dar ese zarpazo, por así decirlo, e encima superar a Carlos Sainz, que Carlos Sainz ha quedado cuarto. Ahora os hablamos al respecto sobre él, pero venían muy fuerte y Norris ha conseguido estar ahí. Lástima que en el último intento no ha mejorado lo suficiente, porque en el primer intento de Q3 había estado segundo. Como os comentamos, Carlos Sainz se queda cuarto y más especialmente supera a su compañero de equipo. La verdad que impresionante el ritmo que ha tenido Leclerc, a mal, quiero decir. Leclerc, que estamos acostumbrados a que especialmente destaque en clasificación, y ya no solo Japón, es que también en Australia, por ejemplo, le ocurrió lo mismo. Le está costando bastante y está quedando constantemente por detrás de su compañero de equipo, un Carlos Sainz que parece tener ahora mismo el toro cogido por los cuernos dentro del equipo Ferrari. Muy bien Carlos, que acaba esta clasificación cuarto, muy buena posición para intentar conseguir llegar a otro podio más. Fernando Alonso, clasificación muy buena, quinta posición, que ya de por sí, siendo quinto, desde luego que es una muy buena clasificación, pero es que os voy a dar ciertos detalles. Pedro de la Rosa en DAZN España había comentado que lo que se hablaba dentro del equipo es que una buena clasificación hubiera sido séptimo, que algo realista era estar peleando por esa séptima posición y haber sido séptimo, octavo u noveno. Ha quedado finalmente quinto, claro, ellos lo que pensaban era pelear contra Mercedes, y no es que hayas superado a Mercedes, sino que has superado a un Ferrari, has superado a un McLaren, y es que te has quedado encima a 4 milésimas de la cuarta posición.
Muy buena sesión de clasificación de Alonso, que no sabemos desde luego si ha sido más magia de Alonso, más sus manos, o que en sí el equipo ha mejorado. Esperemos que sea esto, que el equipo haya mejorado, porque desde luego que se necesita, pero Fernando ha sido el único capaz de llevar este Aston Martin hasta esta posición, porque encima Alonso clasifica quinto, se ha quedado a 4 milésimas de ser cuarto, se ha guardado con puestos incluso blandos para la carrera, para lo que pueda pasar, y su compañero de equipo ha caído en Q1 necesitando 2 intentos. Desde luego que lo que es capaz de hacer Alonso está claro que es que ¿por qué Aston Martin quiere desesperadamente conseguir la renovación del asturiano? Poco más a comentaros, parecía que Mercedes había vuelto en Libres 3, yo ya os había estado diciendo que realmente este fin de semana quizá podían pelear en una mejor posición, ya no porque nada del circuito en sí, porque en sí además históricamente en estos últimos años el circuito no se les ha estado adaptando bien, pero sobre todo quizá yo pensaba que iban a poder rendir algo mejor porque las temperaturas están siendo bajas este fin de semana. Han subido un poco, sí que es verdad, durante la clasificación, pero no lo suficiente como para esta caída. Con muchos problemas Mercedes, realmente aquí podemos decir que han sido el quinto equipo, veremos luego en ritmos de carrera. Que por cierto en ritmos de carrera os lo vamos a hablar más adelante a lo largo del día, pero Alonso ha tenido muy buen ritmo de carrera, así que veremos mañana qué es lo que ocurre, pero desde luego se nos viene una carrera súper interesante en Japón y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.